Guiones y guionistas, capítulo 147. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del terrorífico mundo de los guionistas y el intrigante arte de los guiones. Hoy tenemos otro programa terrorífico porque si la semana pasada vimos cómo se creó Freddy Krueger, hoy veremos cómo se ha creado uno de los monstruos más actuales, Slenderman. Y así, vamos practicando el método para que podamos crear nuestros propios monstruos. Y si queréis aprender más sobre cómo escribir guiones y necesitáis un método que os guíe, están los cursos de la plataforma de Guiones y Guionistas. Ya sabéis que por una suscripción de tan solo $10 tenéis acceso a todos, que de momento son 18. Hoy continúa el curso de guión de terror y en la clase de hoy veremos algunas técnicas específicas para crear monstruos, viendo muchos ejemplos tanto en literatura como en cine. Va a ser una clase muy reveladora. Os recuerdo que cada semana salen 3 clases nuevas, pero cuando os suscribís tenéis acceso a todos los cursos que hay en ese momento. Y el sábado continúa el curso de guión de recursos de comedia con una clase en la que vamos a analizar el humor verbal que surge del lenguaje. Y vamos a hacerlo viendo también muchos ejemplos para que nos queden claros todos los conceptos. Y la semana que viene celebramos el aniversario de la plataforma de cursos de guión. Sí, señores y señoras, cumplimos un año, 12 meses, en los que ya hemos sacado 18 cursos de guión y hay 124 lecciones disponibles para las personas que se suscriban, que además están disponibles desde el momento de suscribirte. O sea, si tú ahora cuando acabe el podcast te suscribes, tienes las 124 lecciones para que hagas todos los cursos que quieras. Y para festejar un aniversario como este, atentos porque desde hoy y durante una semana hay una oferta a los 12 primeros que se suscriban a los cursos. Un pack de regalo compuesto por el planner de guión o el planner de series, podéis elegir, el planner de personajes y el generador de historias. O sea, los 3 cuadernos de regalo con la suscripción a los cursos. O sea que, corriendo, incluso algunos ya ahora mismo podéis parar el podcast, suscribiros y luego seguir. Y atentos porque solamente la oferta es solo durante una semana y solo para los 12 primeros. Uno por cada mes de vida que llevamos. Así que lo dicho, adelante a suscribirse y si estabais dudando y no sabíais si hacerlo más tarde o más temprano, pues aprovechad el momento que os lleváis 2 planners y un generador de regalo. Y ahora sí, vamos con Slenderman, creando un monstruo. Es posible que a algunos no les suene mucho porque, Slenderman o el hombre delgado, como se le conoce a veces en español, es un monstruo relativamente nuevo. Tiene apenas una década de vida, es del año 2009. Pero en este tiempo ha aparecido en multitud de obras de ficción generadas dentro de Internet, tanto audiovisuales como escritas, en películas y videojuegos. Slenderman es un personaje de ficción, ficticio, que se originó como un creepypasta en los foros del portal especializado Something Awful en el año 2009. Para los que no estéis familiarizados con el término, los creepypastas son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de Internet, con la intención de asustar e inquietar al lector o al espectador, dependiendo de si es un texto, un vídeo o lo que sea. Son parecidas a las leyendas urbanas, aunque no siempre tienen la forma de texto escrito, porque, como os decía antes, algunos creepypastas vienen como imágenes, vídeos, videojuegos, que están, supuestamente encantados. Seguro que la imagen de Slenderman os suena un poquito más porque incluso este año, en 2018, han hecho una película. Tiene la apariencia de un hombre delgado, anormalmente alto, ¿no?, con largos brazos y vestido de traje. No tiene ningún rasgo facial, tan solo la cara blanca. Y las historias y leyendas urbanas generadas en torno al personaje lo definen como un ente fantasmagórico, ¿no?, como algo como espectral, que acecha, ¿no?, mata, acosa, perturba y traumatiza a sus víctimas, especialmente niños. Yo creo que a estas alturas del siglo XXI se puede decir que Slenderman es el primer personaje creado en Internet que ha quedado instalado un poquito en la cultura popular, en el folclore popular. Bueno, ahora vamos a ver las etapas de creación de un monstruo que vimos la semana pasada, pero con la creación de Slenderman.
Bueno, la primera, como ya vimos, era que la idea inicial sea a partir de un miedo. Es decir, una forma de crear monstruos es mirar dentro de uno mismo y encontrar una parte de nosotros que tenga miedo y después intentaremos que nuestra criatura sea un reflejo de esos miedos y temores. Slenderman surge de un temor que tenemos todos los padres, chan chan chan, que les pase algo malo a nuestros hijos. Pero este temor va más allá del típico miedo lógico, ¿no? Y entronca con una paranoia de la sociedad. El secuestro y la desaparición de los niños. O sea, pensar que alguien puede llevarse a nuestro hijo para hacerle algún mal es algo pues realmente que atormenta a muchos padres, ¿no? Por no decir a todos. Como comenté antes, Slenderman fue creado en un hilo de foros de internet, Something Awful. Se inició el 8 de junio del año 2009. Y el objetivo de este hilo era editar fotografías para que éstas contengan entidades sobrenaturales. 2 días después, el 10 de junio, un usuario con el nombre de Víctor Surge contribuye con 2 imágenes en blanco y negro de grupos de niños a las cuales añadió una figura espectral alta y delgada, vestida con un traje negro. Las entradas previas consistían solamente en fotografías, ¿no? Sin embargo, Surge, como se llame, complementó las suyas con fragmentos de textos, de testigos, describiendo los secuestros de los grupos de niños y dándole como nombre al personaje, Slenderman, ¿no? Esto es alucinante, ¿no? Como realmente cuando, además de poner una foto, creas el storytelling, es cuando ya nace un poquito cuando nace un poquito el personaje, ¿no? Le pones un nombre. No solamente pones la típica foto de, ay, mira, una foto de una sombra, de un bicho, ¿no? Sino que empiezas a poner frases y empiezas a crear la historia y le bautizas al tipo, Slenderman, y a partir de ahí ya cobra fuerza. Bueno, os leo un texto que venía bajo una de las 2 fotografías que ponía que estaba hecha por un fotógrafo desconocido dado por muerto. No queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su persistente silencio y sus brazos extendidos nos horrorizaban y nos confortaban al mismo tiempo. Claro, todo esto ya le da verosimilitud y empieza ya un poquito a crear la historia, ¿no? Los textos también explicaban que una de las 2 fotografías se había recuperado del incendio de la biblioteca de Stirling City. Esa fotografía misteriosa donde salía el extraño ser alargado había sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron. Pero, según fuentes oficiales, la misteriosa silueta que estaba en la fotografía había surgido un poco pues por deformidades producidas por defectos de la cámara, por lentes y bueno, como que habían encontrado una razón oficial, ¿no? Pero una semana después sucedió el incendio en la biblioteca y la fotografía real fue confiscada como evidencia. Esto sí le mete el toque un poquito de conspiración, ¿no? Que siempre funciona en este tipo de historias. Y al escribir estos textos junto a las fotografías, bueno, se convirtió en una especie como de trabajo de ficción. Y después otros usuarios ampliaron el personaje añadiendo sus propias contribuciones visuales. El segundo punto que vimos es que un monstruo tiene que ser amenazante. Bueno, pues este hombre alargado podría estar en una película infantil de animación y ser muy simpático y encantador. Pero claro, para poder introducirlo en una obra de terror, un monstruo tiene que asustar a los espectadores y generar malestar. En definitiva, tiene que ser peligroso. No tenemos que olvidarnos que Slenderman surgió de unas fotografías junto a unos niños desaparecidos y de ahí vino su mayor peligro. Slenderman secuestra a niños y adolescentes, ¿no? Y los hace desaparecer. Su aspecto gigante y alargado, con brazos exageradamente largos y ese rostro que no tiene ningún rasgo, le hacen ser muy, muy amenazante, ¿no? Es una imagen, ¿no? Además que siempre está como entre sombras. Y de hecho el peligro ha ido creciendo con todas las incorporaciones que han hecho diversos autores por internet. Por ejemplo, la proximidad a Slenderman se dice a menudo que desencadena la enfermedad Slender, que es un inicio rápido de paranoia, pesadillas y delirios acompañadas de hemorragias nasales, ¿no? Esto, bueno, como cada uno en su nueva historia ha ido ampliándolo, ¿no? Además, que también comentan que es un devorador de emociones y que literalmente se alimenta del miedo, lo que puede significar que invoca intencionadamente a esta emoción para obtener más sustento, ¿no? Se dedica también a asustar a toda la gente para alimentarse de ello, ¿no? El tercer punto es que un monstruo tiene que ser impuro, ¿no? De hecho, hace una semana vimos como los distintos métodos para poder crear monstruos impuros, que bueno, eso, los que estáis suscritos, en la clase de hoy lo veréis con muchísimo más detalle. En una entrevista con el sitio web Now Your Meme, Víctor Surge, cuyo nombre real es Erik Knudsen, afirma que se inspiró para crear Slenderman
o sea, para crearlo en las fotografías que subió al hilo, en las leyendas de la Gente Sombra, los escritos de Lovecraft, Zach Parson y Stephen King, y el surrealismo de William Burroughs. La Gente Sombra, o el Shadow People, o figura sombra, son supuestas entidades paranormales malévolas que aparecen en muchas leyendas, incluso religiones. Algunos dicen que la gente sombra son seres no humanos, es decir, como demonios, que traen mala suerte a las personas que persiguen, ¿no? Otros creen que son las almas de personas perturbadas por su muerte. Una especie como de espíritus, vamos. La intención de Eric era formular algo cuyas motivaciones apenas pudieran ser comprendidas y que creen inquietud y terror en la población general. Y luego más tarde, en una entrevista en un podcast, citó al hombre alto de la serie de películas Phantoms como inspiración para Slenderman. Claro, estas referencias de fantasmas o de gente sombra colocan a Slenderman como un ser que está entre dos mundos, ¿no? Entre la vida y la muerte. Es un ser espectral, ¿no? Y además tiene esa imagen oscura, ¿no? Con ese traje que lo hace siniestro, y él además se mueve como entre las sombras, y de hecho es invisible a voluntad, y por eso muy pocas veces ha podido ser fotografiado o grabado en vídeo, ¿no? Una buena excusa. Sí, básicamente con todo esto entronca con todo este tipo de series fantasmagóricos que están entre la vida y la muerte y se manejan ahí, ¿no? El cuarto punto es el aspecto físico. Una vez creada su naturaleza monstruosa, hay que definir su aspecto físico. ¿Cómo es su imagen? ¿Cómo viste? Si es que tiene algún vestido, ¿qué hay en su físico que produzca repulsión? Esto es lo fundamental, ¿no? Ya hemos dicho que tiene que ser amenazador cuando creas un monstruo, con lo cual tiene que haber algo en su físico que resulte siniestro. En este punto, Slenderman nos muestra su aspecto físico desde el propio nombre. Slender quiere decir delgado, esbelto, fino. Además es muy alto, ¿no? Extremadamente alto, entre 2 y 4 metros, y viste un traje oscuro y corbata. Parte de su naturaleza y apariencia inhumanas también son sus brazos, que son demasiado largos para ser humanos. Y luego su rostro, eso también es algo bastante amenazador, ¿no? Porque es como una máscara pálida sin facciones, sin ojos, sin orejas, sin boca. Pero al no ser creado por un único autor en una obra fundacional, como muchos monstruos que han surgido de la literatura o del cine de horror, como por ejemplo Drácula o Freddy Krueger, ¿no? Que bueno, pues ya sea un escritor, Bram Stoker, o Freddy Krueger, como vimos, ¿no? Wes Craven, bueno, pues ellos lo han creado y han hecho todo un poco, han hecho esa fase de creación, pero claro, esto como ha sido algo medio colectivo, no existe un único referente. Según el narrador de la historia o el creador del videojuego o de lo que sea, y el medio en el que se haga, bueno, pues tiene algunas características físicas, hábitos y habilidades diferentes. Por ejemplo, a veces se representa con tentáculos, ¿no? Incluso con 6 tentáculos que le salen de la espalda, ¿no? Y que complementan o que reemplazan incluso sus brazos. De hecho, algunas de las historias afirman que solo tiene múltiples brazos cuando está a punto de entrar a matar. Y esto también yo creo que tiene que ver con el texto que acompañaba una de las 2 fotos con las que se inició el mito que os leí antes, ¿no? No queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su persistente silencio y sus brazos extendidos nos horrorizaban y nos confortaban al mismo tiempo, ¿no? Ese concepto como de brazos que te abrazan y que te cubren totalmente, ¿no? Como que te lleva un poco a esa cosa como de tentáculos, también incluso, ¿no? Como para poder secuestrar a los niños y para hacer todo este tipo de cosas malas que hace, como que la gente, me imagino, que empezó a desarrollarlo así. El quinto punto es la atmósfera en la que se mueve el monstruo. Un monstruo necesita una atmósfera que acreciente el miedo o el horror de la situación, ¿no? Bueno, pues nosotros ya vimos que a la hora de crear un monstruo tenemos que preguntarnos en qué ambiente se va a mover, pensando que tiene que ser acorde a la naturaleza del monstruo y que potencie su capacidad terrorífica. Slenderman está asociado al bosque. De hecho, su propia figura se podría asemejar a un árbol, ¿no? Así tan alargado, ¿no? Con esos brazos que parecen ramas. Esto también le sirve para camuflarse, porque su afición favorita, recuerdo, que es moverse entre las sombras para acechar a los niños y a los adolescentes. De hecho, hay una de las primeras historias que surgió que decía que Slenderman era una hada malévola que vive en un bosque y se alimenta de niños traviesos, ¿no? También el que quemase la biblioteca donde se guardó la primera foto en que aparece ha generado otro mito. Los lugares que tienen que ver con Slenderman tienden a arder en llamas inexplicablemente. Para ser más precisos, llamas azules. El sexto punto es atravesar el umbral. El umbral, recuerdo que es la frontera que separa el mundo irreal, fantástico y tenebroso del monstruo y nuestro mundo real.
En el momento en que el monstruo cruza ese umbral, dos realidades contrapuestas entran en conflicto, lo real y lo sobrenatural. También recuerdo que Slenderman, por ejemplo, tiene la habilidad de teletransportarse, lo que le lleva a ese lugar oscuro de sombras e inframundo donde se mueve. O sea, puede aparecer y desaparecer a su antojo. Cruza el umbral entre los dos mundos, ¿no? Ese mundo real, ¿no? Y el mundo fantástico, espectral, donde se mueve y se materializa para aterrorizar a sus víctimas. Y por último, la historia fundadora. Todo monstruo necesita una historia fundadora que explique de dónde proviene y cómo ha llegado a ser quien es. Como comentaba antes, Slenderman no ha sido creado por un autor que haya creado también su historia fundadora, como yo que sé, lo que he dicho antes, Drácula, ¿no? A partir de crear el libro, bueno, pues ya le creas un poco toda su historia. Pero como él ha sido creado a partir de fotografías y textos publicados en un foro de terror, y se fueron extendiendo las historias que hablaban de él y de sus extrañas apariciones, bueno, pues cada una de las historias en el fondo tienen su propia historia fundadora. Y lo bueno que tiene el mito de Slenderman es que se adapta a todas, ¿no? Es una especie como, es muy maleable y teniendo en cuenta un poco cierto tipo de bases, ¿no? Como, bueno, pues que se cuesta a los niños, su figura y todo esto, bueno, como que luego cada uno lo utiliza como quiere, ¿no? Básicamente, ¿no? Que es un poquito lo que tiene el mundo internet y lo que es el origen de este mito, ¿no? Este origen del creepypasta, donde, bueno, de hecho, creepypasta viene de ahí, ¿no? Como de copy-paste, ¿no? Como que básicamente tú agarras algo, lo copias, lo pegas y lo transformas en otra cosa, ¿no? Y por eso es tan alucinante Slenderman y como paradigma de un monstruo creado en el siglo XXI y creado a partir de Internet. Si queréis buscar más ejemplos de todas las historias que se han creado a partir de Slenderman, bueno, podéis hacerlo, os dejo aquí dos enlaces o lo buscáis directamente vosotros en Wikipedia y en TV Tropes. Y a los que os interese el tema de la creación de monstruos, os recuerdo que estamos desarrollando el curso de guión de terror en el que profundizo más en el proceso. Y con esto termino el podcast de hoy en el que hemos visto cómo crear un monstruo para una película o serie con el ejemplo de Slenderman. Y si os ha gustado, bueno, pues agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox o YouTube, o que compartáis este podcast por redes sociales. Y por supuesto, agradecer como siempre a los que os suscribís a los cursos de guiones y guionistas que ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos el martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!